Cayota es integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INED por sus siglas, y es el invitado de hoy en Informe Capital. Pablo, bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Vamos a resumir algunos de los puntos salientes del último informe vinculado con el estado de la educación elaborado por el INED, que de alguna manera motiva la entrevista de hoy. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INED, presentó ayer su tercer informe sobre el estado de la educación en Uruguay. En el texto señala que el alumnado no está transitando por el sistema, egresando y logrando desempeños de manera equitativa y que resta un importante camino por recorrer. Justamente, las inequidades en el sistema educativo es uno de los ejes del informe y la presidenta del INED, Alex Massey, dijo en ese sentido que las inequidades en la distribución del conocimiento requieren de políticas diferenciadas según los distintos sectores de la población. Las inasistencias son otro problema mencionado en el informe, que marca como positivo el avance hacia la universalización del acceso a la educación. El documento recibió duras críticas del presidente del CODICEN, Wilson Neto. Para profundizar sobre el contenido del informe y los cuestionamientos que ha tenido, recibimos a Pablo Cayota, integrante de la comisión directiva del INED. Pablo, me interesa ir de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque yo tengo la impresión de que con respecto al INED, lo hablábamos de alguna manera fuera de aire, todavía hay a nivel de la población en general, o sea, de las personas que no están directamente vinculadas a la educación o al sistema político, cierto desconocimiento, inclusive al momento de conocer cuál es la lógica de funcionamiento y el rol que desempeña. En un sentido general, ¿qué podemos decir del instituto? El instituto es un instituto joven. Nació con la ley del 2008 de educación, pero en realidad se puso en funcionamiento recién en el 2012 y 2013. Es un instituto autónomo, independiente, al cual la ley le otorga un mandato legal, que es realizar un informe sobre el estado de la educación cada 2 años y realizar toda una evaluación del sistema educativo a nivel nacional. Desde esa perspectiva, el INED ha ido creciendo, ha ido ganando en volumen, aunque no ha tenido todos los recursos necesarios, sin embargo, ha ido ganando en calidad y en profundidad. Ha presentado 3 estudios sobre el estado de la educación, ha realizado 2 evaluaciones nacionales de aprendizaje, aristas, y ha desarrollado múltiples estudios y publicaciones. Y cuenta con un equipo técnico de muy buena calidad, especializado en temas de evaluación educativa, especialidad que en el Uruguay no estaba muy desarrollada. Por tanto, ha tenido también una labor formativa de sus propios integrantes. Pasando al informe presentado justamente ayer, este informe Exacto. que cada 2 años se presenta, es el tercero en la historia del Uruguay, o sea que lo que usted decía queda claro, todavía esto es bastante nuevo, reciente, informe vinculado al estado de la educación. Primer elemento en el que quiero hacer hincapié. Uno puede pensar, se dedica a medir únicamente lo que ha aprendido el alumnado. Sin embargo, tengo la sensación de que es algo mucho más amplio hablar del estado de la educación. ¿Qué abarca semejante título? Bueno, estudiar el estado de la educación y realizar un informe cada 2 años sobre el estado de la educación es una labor extremadamente compleja, porque compleja es la educación con todas sus dimensiones. La educación es un fenómeno multidimensional. Por tanto, nosotros en el plan estratégico del instituto definimos como 3 grandes líneas de trabajo. Los estudiantes, el sistema educativo, los docentes, o los estudiantes, los docentes y el sistema educativo. En cada uno de estos aspectos hay diversidad de cuestiones, teniendo en cuenta además que abarcamos toda la educación obligatoria, desde educación inicial a la finalización del bachillerato. Y abarcamos aspectos vinculados a los aprendizajes, a las habilidades socioemocionales, a los resultados de aprendizaje, a las políticas educativas, a las políticas de profesionalización docente. Por tanto, es un universo extremadamente amplio y por eso cada vez que se hace un informe hay que definir un norte, hay que definir un recorte de la realidad. En cualquier campo de la vida y académico siempre se define un corte de la realidad. La realidad es inabarcable. Uno establece una mirada. Fíjese usted cómo se llama
Martín, la Evaluación Nacional de Aprendizajes, Aristas. Sí. El mismo nombre indica cómo es un fenómeno, el del aprendizaje, tan complejo que hay que abarcar diversos lados de una misma mirada. Entonces, esa es la complejidad de elaborar un informe donde necesariamente hay elecciones para ordenar, pero siempre siguiendo una línea de coherencia entre los diversos informes. Ayer la presidenta del instituto, Alex Massey, cuando fue consultada por la prensa, y como pasa en esos casos, fue consultada acerca de qué era lo más relevante a mencionar de un estudio tan amplio, puntualmente dijo que queda un importante camino por recorrer y que no está transitando por el sistema, egresando y logrando el alumnado desempeños de manera equitativa. Le hago dos preguntas en una. ¿Comparte esa forma de resumir una parte del informe que es evidentemente muy sensible? Y en tal caso, ¿qué quiere decir eso de que no se están logrando desempeños de forma equitativa? Comparto 100% lo que dijo Alex y lo dijo también de una manera muy interesante en su presentación, diciendo, hemos democratizado en el Uruguay el acceso al sistema educativo. A grandes líneas todavía quedan algunos bolsones, pero globalmente hemos democratizado el acceso, es decir, hay más estudiantes en el sistema educativo, e incluso sectores que antes no estaban, hoy están, estoy hablando de los sectores socioeconómicos más vulnerables, Sí. pero no hemos democratizado el acceso al conocimiento. Tenemos problemas de egreso, es decir, de culminación de la educación media superior. Solo el 43% de las personas en edad de 21 a 23 años han culminado la educación media superior, pero la relación, cuando lo miramos por contexto socioeconómico, es mucho peor. Ajá. En el sentido de que los sectores más pobres tienen una relación de 8 a 10, 8 no terminan en relación al conjunto. Eso es inequidad. Es decir, hay inequidad en el egreso, es decir, terminan más de los sectores más ricos, de los sectores socioeconómicos más pudientes, y terminan mucho menos de los sectores más vulnerables. Pero a la vez, la globalidad es preocupante. Si nos comparamos con América Latina, solo el 43% termina la enseñanza media superior cuando en países como Chile o como Brasil llegan a niveles, en el caso de Chile, al 80%. Ajá. Estamos por debajo del promedio de América Latina en culminación, del promedio de América Latina, por debajo. Entonces, ese es un elemento que nos debe impactar. Pero si le agregamos además los aprendizajes, que es otra cosa, no es solo terminar, sí, sino cómo terminamos. Si tomamos los aprendizajes, la preocupación por la equidad es mucho mayor, o es tan importante como esta, porque eso se da en primaria, se da en enseñanza media, de acuerdo a la evaluación de las pruebas Aristas, nos revela que hay problemas de equidad y calidad de los aprendizajes. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, pongamos por caso sexto de escuela, que es un nivel que la gran mayoría del alumnado alcanza. Promedialmente, una persona que termina sexto, supongamos en una zona de Montevideo, de nivel sociocultural medio alto, sale con más conocimiento que alguien que lo cursó y lo terminó, cumplió con ese objetivo educativo, en una escuela de un contexto crítico, por ejemplo. Exactamente, es así. Si nosotros, por ejemplo, tomamos, en el caso, lo podríamos, para dar datos más nuevos, porque Aristas Primaria se presentó el año pasado, pero datos de Aristas Media son novedosos en este informe, es un adelanto de un informe que va a haber en octubre. O sea, Aristas es estudio de aprendizajes. A la educación media, en este caso. Hay uno referido a primaria, sí, y en este caso es referido a la educación media, cuyo informe completo se va a presentar más adelante, ajá, pero en este informe hay un adelanto. Y ese es un gran aporte del INED, porque desde el año 99 en el país, no hay, en el caso de enseñanza media, no hay pruebas nacionales de aprendizaje. Están las pruebas PISA, que han sido criticadas porque son de otro lugar del mundo, etc. No voy a entrar en esa discusión, pero Aristas es una prueba nacional, que refiere además a lo que está en los programas de nuestros programas de enseñanza. Y entonces, por ejemplo, el 63% de los estudiantes de tercero de liceo
es incapaz de realizar un promedio numérico. Pero si nosotros tomamos, digamos, de cada 10 estudiantes de tercero de liceo de las zonas más pobres, no saben hacer un promedio. En los barrios más ricos el 70% sí lo sabe. Mientras en las zonas más pobres 8 de cada 10 no lo sabe hacer, en las zonas más ricas 70% sí lo sabe hacer. Entonces, eso es inequidad de aprendizajes. Dicho de otra manera, injusticia. ¿Por qué sucede esto? Sí. Porque está muy cortado por los resultados educativos en el Uruguay están muy condicionados por el lugar de origen, por el nivel socioeconómico del origen, del alumno, de dónde viene. Y el sistema educativo no ha logrado revertir esas tendencias. Si bien hay pequeños porcentajes de alumnos que vienen de contextos socioeconómicos bajos, que logran estar en los mejores niveles de aprendizaje, esos porcentajes son muy pequeños. Claro. Esa es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que es posible revertir el lugar de origen. No es un destino inexorable, que si yo nací en un barrio no voy a poder lograr mejores resultados de aprendizaje. Es posible, pero usted nos dice que es excepcional. Al día de hoy es excepcional. Y entonces, ¿qué habría que hacer? La pregunta es, ¿cómo transformamos eso excepcional? Lo transformamos en una práctica del sistema. Para eso hay que trabajar en formación docente, es fundamental generar nuevas pedagogías para trabajar en estos nuevos desafíos que tenemos. Hay que seguir invirtiendo recursos y hacerlo de una manera equitativa, es decir, ¿dónde tengo que invertir más recursos? En los lugares de mayor vulnerabilidad. ¿Y eso ya no se hace teniendo en cuenta la cantidad, por ejemplo, de centros educativos de tiempo extendido, de tiempo completo que hay en zonas que tienen mayores necesidades que en las de nivel medio, medio alto? Primaria ha venido realizando esfuerzos importantes en tratar de desarrollar escuelas de tiempo completo, escuelas a aprender, generando diversificación salarial en las zonas más complejas. No es el caso de la enseñanza media. En la enseñanza media, de acuerdo a un estudio que también ha hecho el INED en este tercer informe, un estudio inédito que no se había hecho hasta ahora, demuestra que en los liceos públicos se gasta a nivel salarial por alumno mucho más en las zonas no vulnerables que en las zonas vulnerables. Y eso es una distribución que se le llama regresiva. ¿Regresiva por qué? Porque en vez de tratar de manera desigual a los desiguales, pero de una manera positiva, es decir, darle más al que menos tiene, estamos haciendo lo contrario. Entonces, ese es un problema. Pero sin duda que hay que invertir en formación docente, hay que reformular la formación docente, tenemos que reclutar a los docentes entre los mejores resultados de la enseñanza y no los estamos reclutando allí. Tenemos que mejorar el salario docente, si bien ha mejorado mucho en los últimos años. Si uno ve en la larga duración, que este es otro estudio que está incorporado en este informe, siempre la profesión docente ha estado en el último siglo por debajo de formaciones equivalentes, por ejemplo, o de profesiones equivalentes, siempre por debajo de determinados rangos militares, por debajo de las NERS, por debajo de empleados públicos del sector del agua, de la electricidad, etc. De algunas empresas públicas, de entes autónomos, exactamente. Y entonces estamos a veces más a la altura de la industria manufacturera cuando hay un nivel de profesionalización que se tiene. Entonces, no ha sido muy atractiva por lo menos desde el punto de vista salarial, que no es la única razón, no ha sido muy atractiva la profesión. Entonces, el que diga que resolver este problema de la inequidad de los aprendizajes es fácil, estaría mintiendo. Es un problema difícil, complejo de resolver, donde obviamente hay que desarrollar políticas de largo plazo y de acuerdos amplios, donde todos tenemos que participar. Los actores vinculados a las autoridades, los actores políticos, todos los docentes, las familias, la sociedad en su conjunto. No hay duda que el sistema educativo tiene la principal responsabilidad. Es decir, los docentes somos parte de este problema y tenemos que ser parte de la solución. Me quedé pensando en algo, Pablo, cuando usted mencionaba o empezaba a hablar de la necesidad de aplicar políticas distintas en función de las diferencias que hay de necesidades vinculadas con el nivel socioeconómico, marcaba esa carencia fundamentalmente a nivel de educación media y diferenciaba a primaria. Ahora,
Estamos ya a más de 20 años del comienzo de la instauración y la réplica por todo el país de las escuelas de tiempo completo, de modelos de tiempo extendido. Y en definitiva, quienes llegan a secundaria pasan primero por inicial y primaria. Entonces, ¿no es momento también de evaluar qué tan exitoso ha sido ese modelo que quizá, y acá simplemente sugiero una hipótesis, no está arrojando los resultados esperados? Muy buen planteo, porque efectivamente primaria ha decidido evaluar estas experiencias, y de hecho el INED está trabajando en evaluar los núcleos duros de los aspectos pedagógicos de estas experiencias. No hay duda que tener más tiempo pedagógico es mejor. La pregunta es, ¿debe ser más de lo mismo o debe haber elementos diferenciales? Y sobre esos aspectos pedagógicos es el gran desafío para construir, como decía el experto argentino Juan Carlos Tedesco, para construir una verdadera justicia educativa. Hay que desarrollar además otras experiencias de innovación curricular, de construcción curricular. Hay que revisar el currículum, hay que fortalecer la formación docente para poder encontrar caminos nuevos de enseñanza y por tanto de aprendizaje. Hay una experiencia de ampliación de la matrícula a nivel inicial que es muy importante, que es de los motivos para entusiasmarse, porque realmente a nivel de América Latina estamos llegando a niveles de cobertura que nos ubican muy bien en América Latina. En ese ranking Uruguay figura bien. En este ranking figura muy bien. En el otro nos da un poco de vergüenza. Pero no nos debe dar vergüenza, nos debe dar, dicho con todo respeto, indignación. Porque solo cuando uno se indigna con algo, no se enoja, se indigna en el sentido de decir, esto no puede ser sostenible. Claro. Hay que buscar caminos de solución. Y yo creo que nos va a llevar tiempo, hay que seguir invirtiendo en educación, hay que estar dispuesto a transformar las prácticas, hay que confiar en los docentes, pero que hay que respaldarlos, hay que apoyarlos, hay que desafiarlos, y creo que ese es un camino posible para la mejora. Usted recién decía, hay que invertir en educación. La pregunta es, ¿hay que invertir más? Es decir, el presupuesto actual, que es mayor, bastante más grande que el de hace 10 o 15 años, ¿sigue siendo insuficiente? Sigue siendo insuficiente. La inversión educativa no debe detenerse, implica generar políticas sostenidas en el tiempo. Lo que pasa es que hay que gastar más y gastar mejor. Y hay que focalizar hacia qué queremos gastar. Y en ese aspecto creemos que el aumento de los recursos es una condición necesaria, pero no es suficiente. Claro. Claro, no es suficiente. Pablo, tenemos que cerrar y no hemos mencionado un tema que fue ampliamente comentado y es el entredicho que surgió entre la conducción del CODICEN, representada por el presidente Wilson Neto, y el INED, a partir de las críticas fuertes que le hizo Neto al informe que ustedes presentaron ayer, diciendo que las características del informe no ameritaban que tuviera el título de informe vinculado al estado de la educación, que es el que formalmente lleva, hablando de que no servía como insumo, lamentando que, por ejemplo, no analizara lo que él entiende son las causantes de aquellas cosas que sí el informe establece que han sido positivas en los últimos tiempos. Sé que es para una respuesta larga, nos queda un tiempo acotado, pero me interesa que nos devuelva un comentario con respecto a ese intercambio que a muchos nos sorprendió. Creo que en el Uruguay estamos construyendo una cultura de evaluación y todavía nos falta mucho. Los organismos que son evaluados tienen que ser capaces de escuchar, de leer, pueden hacer críticas a los organismos que evalúan. El INED está muy tranquilo porque tiene un equipo técnico de altísimo nivel. Nuestro informe ha sido confrontado y revisado por académicos internacionales y nacionales externos al INED de primer nivel. Por tanto, estamos muy orgullosos de nuestro equipo técnico y del producto que se ha realizado. Creemos que cada uno puede tener su opinión, pero es el INED al quien la ley le mandata definir las características del informe. Y así lo hemos elegido. Aceptamos las críticas bien intencionadas, rechazamos las descalificaciones que no nos llevan a nada.
Pablo, gracias por este rato para TV Ciudad y para Informe Capital. Hasta la próxima. Ha sido un gusto. Igualmente.